Hermanos, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra reunión de hoy jueves, en que continuamos estudiando el libro de Jeremías. Nos quedamos la semana última, habiendo concluido el capítulo 38. Entonces hoy día nos correspondería continuar con el 39. Pero como hemos tenido una semana de intermedio en que no tuvimos la reunión acostumbrada, me voy a permitir regresar al capítulo 38 solamente para retomar la lectura y que nadie se pierda. ¿Ok? Una pequeña libertad. Antes de comenzar la reunión, vamos a hacer una oración inicial. Va a estar a cargo de nuestro hermano Graciano. Adelante, Graciano. Gracias, Manuel Pablo. Buenas noches, hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración antes de leer la Biblia. Jesús Maestro, que has dicho, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Quédate con nosotros. Estamos reunidos para meditar y comulgar con tu palabra. Tú eres el Maestro y la verdad. Ilumínanos para que comprendamos mejor las Sagradas Escrituras. Tú eres el guía y el camino. Haz que seamos dóciles en tu seguimiento. Tú eres la vida. Haz que nuestros corazones sean la buena tierra, donde la semilla de tu palabra produzca frutos abundantes y de santidad y apostolado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Graciano. Entonces, hermano, una bienvenida formal a todos y empecemos nuestro estudio. Como les decía, vamos a retomar, regresando al capítulo 38 que terminamos de leer el jueves anterior al pasado que no tuvimos reunión. Entonces, ¿para qué? Para hilvanar, no perdernos. Un pequeño retroceso, pequeñito, y retomamos. Uy, ¿qué pasó? No, está medio. Vamos al 38. Acá, vamos a empezar acá, como les decía, como recordando lo que vimos al final de nuestra última reunión, que este hombre sea ejecutado. ¿Quién puede leer? ¿Yo puedo leerla, Manuel Pablo? Bien, gracias, Graciano. Que este hombre sea ejecutado. Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pashur, Lucal, hijo de Selemías, y Pashur, hijo de Malquías, oyeron las palabras que Jeremías decía a todo el pueblo. Así habla el Señor. El que permanezca en esta ciudad morirá por la espada, el hambre y la peste. El que se rinda a los caldeos vivirá, y su vida será para él un botín. Sí, el que quedará con vida. Así habla el Señor. Esta ciudad será entregada al ejército del rey de Babilonia, y éste la tomará. Los jefes dijeron al rey, que este hombre sea condenado a muerte, porque con semejantes discursos desmoraliza a los hombres de guerra que aún quedan en esta ciudad y a todo el pueblo. No, este hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia. El rey Sedecías respondió, ahí lo tienen en sus manos, porque el rey ya no puede nada contra ustedes. Entonces ellos tomaron a Jeremías y lo arrojaron al aljibe de Malquías, hijo del rey, que estaba en el patio de la guardia. Descolgándolo con cuerdas, en el aljibe no había agua, sino solo barro,
y Jeremías se hundió en el barro. Miren, y acá podemos ser más crudos, porque esa traducción de la Biblia que estamos leyendo es un poquito buena, porque más que barro, lo que había en ese pozo era residuos, aguas servidas. ¿Se imaginan lo que es eso? Desagüe. Imagínense lo que es eso, un tema de infecciones, el olor espantoso. ¿Y este castigo por qué? Porque como dice al comienzo, he leído Graciano, ¿no? ¿Cómo habla Jeremías? Habla de una manera que le disminuye tremendamente la moral al pueblo. Con esto que dice, pretendemos ganar, démosle un castigo ejemplar, ¿no? Entonces continuamos, Graciano. Ebed Melech, el cusita, un eunuco de la casa del rey, se enteró de que habían puesto a Jeremías en el aljibe. Mientras el rey estaba sentado a la puerta de Benjamín, Ebed Melech salió de la casa del rey y le dijo: Rey, mi señor, esos hombres han obrado mal tratando así a Jeremías. Lo han arrojado al aljibe y allí abajo morirá de hambre, porque ya no hay pan en la ciudad. El rey dio esta orden a Ebed Melech, el cusita: toma de aquí a 3 hombres contigo y saca del aljibe a Jeremías, el profeta, antes de que muera. Ebed Melech tomó consigo a 3 hombres y entró en la casa del rey, en el vestuario. Tomó de allí unos trapos y unos vestidos viejos y se los hizo llegar a Jeremías con unas cuerdas dentro del aljibe. Ebed Melech, el cusita, dijo a Jeremías: colócate estos trapos y estos vestidos viejos entre las axilas y las cuerdas. Jeremías lo hizo así. Ellos tiraron a Jeremías con las cuerdas y lo sacaron del aljibe. Y Jeremías permaneció en el patio de la guardia. Y de esta manera Jeremías se salva, porque si no moría indefectiblemente. Y terminamos, Graciano. El rey Sedecías mandó que le trajeran a Jeremías, el profeta, a la tercera entrada de la casa del Señor. El rey dijo a Jeremías: tengo que preguntarte una cosa, no me ocultes nada. Jeremías respondió a Sedecías: si te la digo, seguro que me harás morir, y si te doy un consejo, no me escucharás. Pero el rey Sedecías hizo este juramento a Jeremías en secreto: por la vida del Señor que nos ha dado la vida, no te haré morir, ni te pondré en manos de los hombres que atentan contra tu vida. Jeremías dijo a Sedecías: así habla el Señor, Dios de los ejércitos, el Dios de Israel. Si te rindes a los jefes del rey de Babilonia, tu vida estará a salvo, y esta ciudad no será incendiada. Vivirás tú y también tu familia. Pero si no te rindes a los jefes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos e incendiada, y tú no escaparás de sus manos. El rey Sedecías dijo a Jeremías: estoy preocupado por los judíos que se pasaron al enemigo. Temo que los caldeos me entreguen en sus manos y ellos me traten desconsideradamente. Esto ya lo habíamos venido comentando y como repito siempre, ¿no? El libro en general está escrito con cierto desorden y hay temas que vimos y se repiten, pero acá está más claro. Ya miren, estamos en la circunstancia en que el rey se decía va a enfrentar a los babilonios cara a cara. A ver, veamos. Continúa. Acá he numerado mal. Guillermo me lo hizo ver la vez pasada. Disculpen, está mal numerado, pero seguimos. Seguimos, Graciano. Jeremías respondió: no te entregarán.
Escucha entonces la voz del Señor en esto que yo te digo. Así te irá bien y estará a salvo tu vida. Pero si te niegas a rendirte, esto es lo que el Señor me hizo ver. Todas las mujeres que aún quedan en la casa del rey de Judá serán llevadas a los jefes de los caldeos. Y ellas dirán, te han seducido y han podido contra ti tus amigos más íntimos. Apenas tus pies se hundieron en el fango, ellos se echaron para atrás. A todas tus mujeres y a tus hijos se los llevarán a los caldeos, y tú mismo no escaparás de sus manos, sino que caerás en manos del rey de Babilonia. En cuanto a esta ciudad, será consumida por el fuego. Sedecías dijo a Jeremías, que nadie se entere de estas palabras, y tú no morirás. Si los jefes se enteran de que yo hablé contigo y vienen a decirte, infórmanos sobre lo que has dicho al rey y sobre lo que él te dijo, no, no nos ocultes nada y no te haremos morir. Tú les dirás, he pedido encarecidamente al rey que no me haga volver a la casa de Jonatán a morir allí. Ujú. Entonces, ese diálogo entre el rey Sedecías y Jeremías. Sedecías que se ha resistido tanto, pero parece que ya ve lo que se le viene, ¿no? Por tanta terquedad. Y aquí sí quedamos, miren, finalmente mal numerado arriba, porque son 5 diapositivas en esta perico. ¿Ok, Graciano? Todos los jefes, en efecto, fueron a ver a Jeremías y lo interrogaron, pero él les informó ateniéndose a lo que le había ordenado el rey, y ellos lo dejaron tranquilo, porque nadie había oído la conversación. Jeremías permaneció en el patio de la guardia hasta el día en que Jerusalén fue tomada, y él estaba allí cuando Jerusalén fue tomada. Ujú. Bien, Graciano, muchísimas gracias. Hermanos, hasta aquí llegamos el jueves anterior. Hasta aquí llegamos. Y como les decía, lo hemos vuelto a leer solamente para agarrar el hilo. Es bien interesante. A ver si nos ubicamos. Entre la propuesta de Jeremías y lo que decide hacerse Sedecías, hay una diferencia. Al final, de acuerdo con la lógica de Jeremías, sea que te opongas o no te opongas a los babilonios, es inminente que los babilonios se van a conquistar. Pero si tu respuesta es de sumisión, me rindo, entonces se establece una relación diferente, que es aquella a la que Jeremías eh, sugería. Jeremías sugería que el rey se rinda, el rey de Judea se rinda. ¿Para qué? ¿Qué hubiera pasado? Hubiera pasado que los babilonios establecieron sobre Judea una relación de vasallaje. Entonces el rey perdona vidas y dice, ok, ustedes son mis vasallos. ¿Qué implica? ¿Qué implicaba en aquella época? Fundamentalmente el pago de tributos. Ok, ustedes se rinden ante el poder del imperio y tributan al imperio. Ese era el planteamiento finalmente de Jeremías. ¿Pero para qué? Porque para él era inminente como que sucede, no había forma que se opongan a la tremenda fuerza babilonia. Caso contrario, ¿qué podía suceder? Si yo no me rindo y no me someto al vasallaje, entonces doy resistencia como que lo hace, te decías, la ciudad es tomada con violencia y vienen las represalias que el poder babilonio quiera hacer. ¿Se dan cuenta? Entonces, se va notando cada vez más claro la posición de Jeremías, tan contraria a lo que decide el rey Sedecías, a pesar de los reiterados y continuos consejos, a las advertencias de Jeremías. A pesar de eso, Sedecías dice no.
¿Qué tanto insistes, traidor? Estás desmoralizando a las tropas, estás desmoralizando al pueblo. Lo castigan, lo meten a ese pozo. Todo lo que estamos leyendo. No es que realmente entonces Jeremías fuera un traidor, es que veía con la claridad más absoluta el futuro y decía, aquí estamos fritos, de una u otra. No hay forma de resistir a los babilonios. Una de dos, o me rindo o no me rindo. Si me rindo, ellos van a ser más contemplativos. Si no me rindo, van a ser absolutamente violentos. Ahora, ¿por qué la certeza de Jeremías? Recordemos, porque lo venimos leyendo, porque Jeremías tenía clarísimo que esta acción de los babilonios estaba definida por el propio Señor, por el propio Dios de Israel, ¿no? Es era una medida, un castigo a este pueblo tan fregado, tan necio, tan terco, tan contrario al pacto establecido entre Dios y su pueblo. Ya no eran más su pueblo. Tengamos eso entonces, ¿no? Y con esto ya entramos a lo que es propiamente nuevo para el día de hoy. A ver, hasta aquí algún comentario, por favor, si es que queda claro, si no queda claro, en fin. Y si no, seguimos leyendo, capítulo 39. Fue abierta una brecha en la ciudad. Como digo, empezamos el capítulo 39. Esta perícopa tiene dos diapositivas. ¿Quién puede leer? Yo. El Sí, noveno adelante. año, el noveno año de Sedecías, rey de Judá, en el 10º mes, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó hasta Jerusalén con todo su ejército y la sitiaron. El 11º año de Sedecías, el día 9 del cuarto mes, se abrió una brecha en la ciudad. Entonces entraron todos los jefes del rey de Babilonia y se instalaron en la puerta del medio. Nergal, Nergalsarecer, Sangarnebo, Sarsequim, jefe de los eunucos, Nelgarsarecer, gran mago y todos los otros jefes del rey de Babilonia, al ver esto, Sedecías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron de la ciudad, saliendo de noche por el camino del jardín del rey, por la puerta entre las dos murallas, y tomaron el camino de la Arabá. Las tropas de los caldeos los persiguieron y alcanzaron a Sedecías en las estepas de Jericó. Lo apresaron y lo hicieron subir a Riblá, en el país de Hamat, ante Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y éste dictó sentencia contra él. El rey de Babilonia hizo degollar en Riblá a los hijos de Sedecías ante sus propios ojos, y también a todos los nobles de Judá. A Sedecías le sacó los ojos y lo ató con una doble cadena de bronce para llevarlo a Babilonia. Gracias, Beatriz. Vamos a continuar, pero miren esta barbaridad, Qué ¿no? bravo. Qué bravo, qué terrible, qué violencia. Y recordemos las palabras de Jeremías. Rindámonos, rindámonos, rindámonos. ¿Qué era preferible esto y lo que va a seguir habiendo? ¿O rendirte y rendir vasallaje? Ok, Señor, te respetamos, te pagamos impuestos, él se decía seguía siendo rey, pero sometido al poder babilonio, y no es una concesión al pueblo de Judea. Eso ocurría siempre en aquella época, cuando una potencia mucho mayor que tú
la tuya te conquistaba, tú tenías una de dos, o hacías resistencia al punto de que sucediera algo como esto, o te rendías. Te rendías y el invasor te decía, ok, ahora yo pongo las reglas. Tú eres una colonia mía, tú eres mi vasallo, yo te voy a dar órdenes, pero te respeto por otro lado, y lo más importante es que me pagues impuestos puntualmente, ¿no? Una vez al año. Esa era la recomendación de Jeremías. ¿Para qué? Finalmente, para proteger el templo. No le hacen caso. No, Jeremías, eres un majadero, eres un loco, eres un traidor. Entonces, miren el castigo. Al final lo ha leído Beatriz muy claro. Es la segunda parte del tercer párrafo. Pongo la flechita. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, hizo degollar en Ribla a los hijos del rey Sedecías ante sus propios ojos, y también a todos los nobles de Judá. A Sedecías, al rey, le sacó los ojos y lo ató a una doble cadena de bronce para llevarlo a Babilonia. Miren ustedes, terrible, terrible, ¿no? Terrible. ¿Pudo evitarse? Sí. ¿Cómo? Como indicaba Jeremías. A ver, continuamos, Beatriz. Los caldeos incendiaron la casa del rey y las casas del pueblo y derribaron las murallas de Jerusalén. Nebuzaradán, comandante de la guardia, deportó a Babilonia al resto de la población que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado a él y al resto de los artesanos. Solo a los más pobres entre el pueblo, a los que no poseían nada, Nebuzaradán, comandante de la guardia, los dejó en el país de Judá, asignándoles en aquel día viñas y terrenos. Nabucodonosor, rey de Babilonia, había dado esta orden a Nebuzaradán, comandante de la guardia, acerca de Jeremías: tómalo, mira por él y no le hagas ningún mal, sino trátalo como él te diga. Nebuzaradán, comandante de la guardia, Nebuzazbán, jefe de los eunucos, Nergal-Sarecer, jefe de los magos, y todos los altos oficiales del rey de Babilonia mandaron sacar a Jeremías del patio de la guardia y se lo encomendaron a Godolías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, para que los dejara ir a su casa, lo dejara ir a su casa. Así Jeremías permaneció en medio del pueblo. Gracias, Beatriz. Miren, hermanos, el rey de Babilonia no conocía a Jeremías sino por oídas, pero era muy claro para el rey de Babilonia el papel que había desempeñado Jeremías y los buenos consejos que daba, la manera en que no es escuchado. Y miren, es el enemigo el que le da un mucho mejor trato que su propio pueblo, ¿no? Es como que el pueblo de Judea rechaza a su profeta y el rey conquistador, el rey entre comillas bárbaro, lo respeta. Y como leemos aquí más clarito, podemos decir, la orden de Nabucodonosor es: dejen libre a Jeremías, déjenlo que él haga lo que quiera. Eso es, ¿no? No es encarcélenlo, no es tráiganlo con ustedes ah, encadenado, no, déjenlo que él haga lo que quiera. Los hijos del rey muertos, los nobles muertos, lo más destacado del pueblo es llevado
en servidumbre a Babilonia y Jeremías queda libre. Que haga lo que quiera. Que se quede en Babilonia, perdón, que se quede en Jerusalén, que vaya a Babilonia, que se vaya a Egipto, que haga lo que quiera. Aquí comentarios, hermanos. Está claro, ¿no? Acá hay una perícopa que, más corta, con la que cerramos el capítulo 39, al etíope Ebed-Melech. ¿Quién puede leer? La palabra del Señor llegó a Jeremías mientras estaba detenido en el patio de la guardia, en estos términos. Ve a decir a Ebed-Melech, el cusita, así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Yo voy a cumplir mis palabras acerca de esta ciudad para mal y no para bien, y no para bien. Tú las tendrás presentes en aquel día. Pero yo te libraré en aquel día, oráculo del Señor. Tú no serás entregado en las manos de los hombres que temes, porque ciertamente yo te dejaré escapar y no caerás bajo la espada. Tu vida será para ti un botín, porque has confiado en mí, oráculo del Señor. Gracias, Juanina. Entonces, miren, estas palabras que le dice el Señor a Jeremías, y estamos viendo en la película anterior que se cumple, ¿no? El Señor le dice, yo te dejaré escapar. Tu vida será para ti un botín como premio. ¿Por qué? Porque has confiado en mí, dice el Señor. Claro, ¿no? Miren, si vamos recordando la película que les alcancé el enlace, que está en YouTube, que se llama Jeremías, podemos recordar estas partes. Esta película está bien hecha. Y entramos al capítulo 40. Jeremías permaneció en medio del pueblo. Es la decisión que Jeremías toma. Como les dije, Jeremías acabó libre para quedarse en Jerusalén o ir donde él quiera. Y él permanece en medio del pueblo en Jerusalén. ¿Quién puede leer? Es solamente esta diapositiva. Yo leo. Adelante, Julia. Jeremías permaneció en medio del pueblo. Palabra que llegó a Jeremías de parte del Señor después que Nebuzaradán, comandante de la guardia, lo dejó ir de Ramá, donde lo encontró atado con cadenas entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá, que eran deportados a Babilonia. El comandante de la guardia tomó aparte a Jeremías y le dijo: El Señor tu Dios anunció esta desgracia para este lugar y la hizo venir. Él obró conforme a lo que había dicho, porque ustedes han pecado contra el Señor y no han escuchado su voz. Les ha sobrevenido esto. Y ahora yo te libro hoy de las cadenas que tienes en tus manos. Si quieres venir conmigo a Babilonia, ven y yo velaré por ti. Pero si prefieres no venir conmigo a Babilonia, no lo hagas. Tienes todo el país delante de ti, ve donde te guste, a donde te guste o te convenga ir. Y como él aún no se decidía a volver, añadió: Vuelve junto a Godolías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, a quien el rey de Babilonia nombró gobernador de las ciudades de Judá, y permanece con él en medio del pueblo, o ve donde te convenga ir. El comandante de la guardia le dio víveres y un regalo y lo despidió. Jeremías se fue junto a Godolías, hijo de Ahicam, a Mizpá y permaneció con él en medio del pueblo que había quedado en el país. Gracias, Julia. Miren, hermanos,
Ya lo comentábamos, ¿no? Esto mismo. Jeremías queda en libertad de ir donde quiera y él decide quedarse con sus paisanos. Sale de Jerusalén, se va a Mizpá, que está cerca, y dice, en medio del pueblo que había quedado en el país. Aquí hay que enfatizar. ¿Cuál es el pueblo que queda en el país? ¿Qué parte del pueblo es una parte menor y es la parte menos calificada? O sea, los babilonios, ya lo hemos dicho antes, y lo reitero, lo repito, lo refuerzo, los babilonios escogen a quién se llevan. No es que digan todos vienen encadenados. ¿Para qué se llevan a gente que les va a ser poco útil? A los nobles, a los más encumbrados, los sacrifican ahí mismo, los matan. ¿Y quién queda? Queda la gente más preparada, la gente más culta, los pocos sabios, los jóvenes fuertes. A ellos los llevan porque les van a ser muy útiles en una Babilonia en pleno esplendor que crece y crece y necesita todos los talentos, pero de la gente más calificada. ¿Y quién queda en el país de Judá? Quedan los, entre comillas, inútiles, los más viejos, mujeres y niños, y gente poco preparada, poco diestra. Esos son los que quedan. ¿Ok? Veía una manito. ¿Quién está levantando? Graciano, sí, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Aquí en el segundo párrafo, aparentemente se ve que los babilonios respetan la religión de los judíos, ¿no? Porque hay una frase ahí completita, dice: el Señor tu Dios anunció esta desgracia para este lugar y la hizo venir. Él logró conforme a lo que había dicho, porque ustedes han pecado contra el Señor y no han escuchado su voz. O sea, da la impresión de que ellos realmente respetan la religión que ya había en Israel, ¿no? Y incluso como que se sienten ellos instrumentos de ese Dios para hacer cumplir su palabra. No, no sé si me equivoco. No, pero mira, en tu comentario, cuando leemos en el segundo párrafo que has leído, el comandante de la guardia tomó parte a Jeremías. ¿Ese comandante de la guardia es babilonio o es de Judea? Es Babilonio. Ok, esas cositas hay que estar atentos, sí. Entonces es correcto, ¿no? Es correcto lo que afirma. Ustedes han pecado contra el Señor y no han escuchado su voz. Y por eso les ha sobrevenido esto. Miren, en esta narración de Jeremías, él quiere reiterar eso siempre. Esta desgracia que ocurre al pueblo, entre comillas, elegido, es consecuencia del propio accionar de esos elegidos. Hay una alianza de por medio que el pueblo no ha respetado. Recordemos que se lee a cada rato: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, pero eso no lo ha respetado el pueblo. No han reconocido al Señor como su Dios. Hay otra manito. Karin, adelante. Sí, comentaste anteriormente que los que eran deportados era pues la gente preparada, los ilustres se podría decir, ¿no? La gente intelectual, y los que quedaban en el territorio de Judá pues era la gente más simple, más sencilla, menos preparada. Entonces, ¿qué coherencia hay con eso que dijiste también de que eh, cuando quedamos como vasallos para el rey de Babilonia, entonces servíamos solamente como para tributar, ¿no? Para pagar tributos, y eso era, digamos, la compensación por no habernos matado. Pero ¿cómo iban a pagar tributos si no podían trabajar? Pues si no tienen preparación, ¿cómo trabajaban? O cómo se
se justificaba ese tributo en base a que si no era gente preparada que podía tributar. Tengo en la mente la forma de tributar de ahorita, ¿no? De ahorita en el siglo XXI, pero no sé cómo era en ese momento, cuál era el No, mecanismo para claro, que... claro, buen punto, Karim, ¿no? Y lo que hay que entender es que la gente que dejan es la gente que trabaja la tierra, ¿ok? Esa es la gente que dejan. Pero los mejores artesanos, los más talentosos, los más jóvenes y fuertes, son llevados en servidumbre. Quien queda es la gente que se queda a trabajar la tierra. Ento- Entonces, los tributos se habrían establecido en función de esa gente que se queda trabajando, o porque finalmente va a hacer, porque a la hora que el rey Nabucodonosor, el, con- el conquistador, deja a Godolías como gobernador encargado, le va a establecer un tributo. Godolías queda en el compromiso de enviar cada año al rey de Babilonia un porcentaje, una parte de la producción. O sea, no se escapan, pero están pagando un precio altísimo, ¿no? Pero además, como vamos a ver, además el templo, junto con los muros de la ciudad, el templo es destruido y las maravillas de joyas, de todo lo sagrado en el templo es llevado a Babilonia como parte del botín de guerra. Entonces el templo destruido, toda su riqueza es llevada como botín a Babilonia, sus mejores talentos son llevados, su rey y sus nobles son asesinados. Bueno, el rey no, los hijos del rey y los nobles. Al rey hemos leído que le arrancan los ojos y lo llevan cautivo, hace decir. Tenemos a Guillermo, adelante. Manuel Pablo, la situación que se menciona no se llega a dar porque el pueblo de Judá no se rinde, sino que pelea y es vencido. Entonces, como es vencido, cae en una esclavitud y el rey de Babilonia decide llevarse a los que más le convenían, que no eran solamente los intelectuales, sino eran todos los que sabían trabajar, artesanos, este, los que trabajaban el fierro, los herreros, etcétera, ¿no? Entonces dejan solamente a la gente menos preparada y esta gente menos preparada lo único que se dedican a hacer es a cultivar los campos, pues porque no les queda otra cosa. Y al final la agricultura es una tarea primaria del ser humano en el mundo, entonces es fácil de aprender, es fácil de realizar y finalmente tiene un fruto. Así que de ese fruto es que tributan. Exactamente, Guillermo, sí. Está muy bien lo que dices, es lo que yo traté de explicar. En todo caso, tú lo aclaras mucho más, pero es eso, exactamente es eso. No, sí lo entendí, solamente que como mencionaste que se quedaban mujeres, niños y gente mayor, entonces dije, ¿cómo van a trabajar esa gente y tributar No, encima? O sea, esa era mi... no, claro, y mujeres, niños, gente mayor y gente poco preparada que se quedaba trabajando la tierra. Pero lo que llamaríamos mano de obra calificada, artesanos, constructores, artistas, artesanos, esos se iban para servir en la corte de Babilonia, porque Ok, Babilonia gracias. estaba en crecimiento y necesitaba mano de obra súper calificada. Y estos eran gente, los buenos del reino de Judá eran buenazos, que los van a dejar, se los llevan, ¿no? Se llevan a los talentos y dejan a los agricultores. El tema se va a notar, porque como vamos a ver después, para la reconstrucción de Jerusalén
a partir de 70 años después de esto, pucha, va a ser un trabajo súper arduo. Jerusalén queda en ruinas. Es tremendo lo que pasa. Sí, María Teresa, adelante. Buenas noches. Yo un poquito para no complementar, sino para comentar. Sí, todos los invasores siempre las tributaciones han sido, bueno, los invasores de aquella época y de no hace mucho. Los tributos siempre han sido en alimentos porque, no solo en alimentos, pero básicamente en alimentos porque incluso parte de las cosechas se enviaban a los reinos, digamos, que eran los conquistadores, ¿no? Y si las tierras tenían minerales, pues también los minerales, en caso de Claro, oro, los tesoros y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y básicamente los impuestos siempre han sido en las cosechas y por eso se han sublevado también incluso los súbditos de los mismos reinos, ¿no? Porque a veces había problemas con el agua, con las inclemencias del clima y las cosechas no eran buenas y les exigían y todo, ¿no? Eso es parte de la historia. Pero en este caso, lo que yo siento bastante interesante es la actitud del rey invasor de Nabucodonosor, que para mí, de hecho, él se entera de Jeremías y de toda digamos, la profecía de él y que intentó hacerlos entrar en razón a los reyes de Judea o de Judá y no consiguió nada y porque además no solamente entrar en desgracia Judea, por más que los otros hayan sido los ganadores de la historia, de todas maneras les cobraron vida, les cobraron esfuerzo, es siempre un desgaste, ¿no? Y eso es lo que creo que también cobra ese rey, ¿no? Y por eso es que Jeremías está libre y bueno, y la gente que tiene que trabajar para las cosechas, ¿no? Bueno, eso es lo que ujú, se me un poco, lo siento así como claro. sí. Bien dicho, María Teresa, estamos de acuerdo. Bien dicho. Entonces, como tú dices, al final, ¿qué queda? ¿Cuál sería la diferencia entre haberse rendido o haber dado batalla? La diferencia sería de que el vencedor no hubiera destruido la ciudad. El vencedor no hubiera destruido el templo. Hubiera dejado un gobierno títere como este Godolías, como gobernador, que responde al rey de Babilonia. Hubiera establecido tributo. Seguramente igual se hubiera llevado en vasallaje a los más hábiles del pueblo de Judá, pero la ciudad no hubiera sido destruida. Y el templo no hubiera sido destruido como realmente sucede. Quizá esa sería la diferencia fundamental, ¿no? Entonces, como es la historia posterior, luego Babilonia cae en desgracia, es conquistada por los persas muy, muy rápido, solamente 70 años después. Y el rey Ciro dice, el, el rey, el nuevo conquistador del mundo, dice, a ver, judíos, ustedes, perdón, habitantes de Judea, regresen a sus ciudades. Y hubieran regresado a ciudades que estaban enteritas y no piedra sobre piedra. Esa es la diferencia fundamental. Porque luego todo hubiera sido muy parecido, ¿no? O sea, ser conquistado por una fuerza tan grande como la Babilonia no era broma, pero no hubiera habido la destrucción que hubo y las matanzas que hubieron. Eso es definitivo. Miren, sobre esto, hoy día en la tarde que preparaba este tema, se me ocurría y digo, sería bien prudente, pero ustedes me dirán, ¿no? Sería bonito que cuando terminemos de leer Jeremías, que falta poco, y veamos lamentaciones de Jeremías, pero digamos temas relacionados,
sería bonito que le demos una mirada a lo que dice la Biblia un poquito más adelante del regreso a Jerusalén. Porque aquí estamos hablando de la salida de Jerusalén. Pero vamos a ver cómo a través de el edicto famoso de Ciro, esos caballeritos pueden regresar, pero todo lo que enfrentan en el regreso. Cuando regresan, varias preguntas. Uno, ¿quiénes regresan? 70 años después, ¿cuántos quedaban vivos y qué edad tenían los más viejitos? Muchos ya eran generaciones de israelitas del Reino del Sur que habían nacido en Babilonia, se habían hecho a la cultura, se habían acomodado, eran parte de la comunidad. Entonces regresar, por más que el rey lo permita, ¿cuántos regresan? Son muchos, más o menos. Luego, ¿qué encuentran al regresar? Y les digo, la Biblia nos habla de eso más adelante. Y sería bonito por lo menos tocarlo referencialmente. Se me ocurre lo mínimo es darles las citas, en qué libros está esto, para que el que tenga más curiosidad lo lea, y que lea pues de uno y otro, Zorobabel, Esdras, Nehemías, en fin. Les iría dando libros y más o menos orientaciones, por lo menos generales. Sería un lindo aporte en su propia formación, para que no nos quedemos, aunque estamos leyendo tanto detalle de la terrible expulsión, del terrible destierro. Pero ¿y qué pasa en el regreso? El regreso es un regreso suave, facilito. Me fui y regresé. No, les digo. Es dificilísimo. Es dificilísimo, pero ya en su momento lo podemos comentar. Y como les digo, si no es que leamos los libros específicamente, pero por lo menos les doy todas las pistas que pueda para que lo puedan leer ustedes. Es súper interesante. Es súper interesante. En esa época hay sacerdotes involucrados, hay gobernantes involucrados y hay profetas involucrados también, como por ejemplo Ageo o Zacarías, por ejemplo. Pero ya lo veremos, ¿no? Todo eso tiene que ver con el retorno a Jerusalén. Acá estamos con la salida de Jerusalén. Ahora, recordarles, y lo hemos hablado cuando estudiamos los Salmos, este momento en el que estamos, esta terrible salida de Jerusalén, es dolorosísima. Esto es para el pueblo de Judá la experiencia más fuerte y más dolorosa que han vivido en toda su historia, hermano. Han pasado circunstancias muy difíciles antes, pero ninguna como esta. El dolor que esto produce es gigantesco. Y recuerden algunos de los salmos que hemos leído, ¿no? Ese famoso salmo en los ríos de Babilonia, ¿no? Las personas estaban con su instrumento musical y no se atrevían ni a tocarlo, de la pena que tenían al recordar su añorada Jerusalén, su ciudad sagrada, su templo, que no existían, habían sido destruidos. El dolor que esto causa y a su vez el efecto que produce. Porque ¿cuál es el efecto? Que la Biblia agarra una viada. Si hay un momento específico de la historia en que realmente la gente tiene necesidad de poner todo esto en papel, en papiro, en cuero, en los materiales que usaban para escribir, si hay un momento es este, hermanos. Antes de este momento, nuestros queridos hermanos mayores, ¿no? El pueblo de Israel, habían escrito algunas cosillas, pero esta tremenda
hecatombe, ese tremendo terremoto, cataclismo, les produce tal dolor, tal desazón, tal desconcierto que se ven combinados a poner por escrito esta fe que de repente se pierde. Y entonces no solamente ponen por escrito relatos, sino que mucho más que esto, y vamos a ver, podremos reforzarlo un poquito más adelante, pero cómo a partir de esto y en el proceso de retorno a Jerusalén es que nace el judaísmo. Hasta aquí hablamos de israelitas. En el retorno hablamos de judíos. Recién. Y van a ver, sobre todo, hermanos, adelanto dos personajes centrales en esto. Cada uno tiene un pequeño libro en el Antiguo Testamento. Uno es Esdras y otro es Nehemías. Esdras, sacerdote, y Nehemías, un administrador, un gobernador. Pero cada uno y juntos van a poner las piedras angulares de lo que conocemos hoy como judaísmo. La religión judía nace con ellos. Claro, viene de lo anterior, pero nace con ellos. Nace en el proceso de retorno a esta destruida Jerusalén, en el proceso de emprender la reconstrucción de este destruido templo. Ahí nace el judaísmo. Te digo, por eso yo me detengo y les digo de a poquitos, hermanos, no hay que embutirnos las ideas, pero tomen nota, ¿no? Tomen nota porque son momentos decisivos. Bueno, y acá leíamos en esto que al final entonces Jeremías permanece en medio del pueblo que había quedado en el país, en medio de esta gente que se dedica básicamente a la agricultura. Ya no son los constructores, los artesanos, como decimos un poco mal, pero los carpinteros, ¿no? Los carpinteros como José y Jesús en sus años mozos, no son ellos. Si José hubiera estado en esta época con su hijito Jesús, tan hábiles, se iban a Babilonia. Esa gente, esa calidad de trabajo era valorada, ¿no? Se queda el que trabaja la tierra, el que trabaja el campo, eso que se queda. Porque tampoco se trata de abandonar los campos, que al final producen alimentos, como bien explicó María Teresa. Y si por ahí hay algo de minería, mejor todavía. ¿Ok? ¿Alguien más, hermanos, por favor? A ver, continuamos. Acá vienen dos diapositivas. Godolías, responsable del país. O sea, el rey era Sedequías, ya está sin ojos, y siendo llevado enmarrocado y con cadenas hacia Babilonia. Ya hemos leído que Nabucodonosor deja a Godolías como su hombre de confianza, como su administrador encargado, como su virrey, digamos, ¿no? Como la figura del virrey. O el rey títere, podríamos llamarlo. ¿Quién puede leer, por favor? Yo leo Manuel Pablo. Ya. Adelante. Todos los jefes de las tropas que estaban en el campo, lo mismo que sus hombres, se enteraron de que el rey de Babilonia, gobernador del país, y le había encomendado a los hombres, las mujeres y los niños, y a la gente pobre del país, que no habían sido deportados a Babilonia. Ellos se presentaron a Godolías en Mizpah. Eran Ismael, hijo de Natanías, Yohanán, hijo de Careaj, Serías,
hijo de Tanhumet, los hijos de Efaí el netofita y Asanías, hijo de Maacá, junto con sus hombres. Godolías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, les hizo este juramento a ellas y sus hombres. No tengan miedo de servir a los caldeos, permanezcan en el país, sirvan al rey de Babilonia y les irá bien. Yo permaneceré en Mizpá para estar a las órdenes de los caldeos que vengan hasta nosotros. En cuanto a ustedes, recojan el vino, los frutos y el aceite, pónganlos en recipientes y permanezcan en las ciudades que ocupan. También los judíos que estaban en Moab, entre los amonitas y en Edom, y los que estaban en todos los demás países, oyeron que el rey de Babilonia había dejado un resto de Judá y le había puesto como gobernador a Godolías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. A ver, continuamos, Guillermo. Todos esos judíos volvieron de los lugares a donde habían sido expulsados. Y una vez llegados al país de Judá, junto a Godolías en Mizpá, recogieron vino y frutos en gran cantidad. Claro, y eso le interesa a los babilonios. De ahí va a ser, como comentaban ustedes antes, del mismo cuero salen las correas, ¿no? De aquí parte de la producción, en vino, en frutos, va a ir a Babilonia como tributo. Estamos, ¿no? Ven cómo todo va calzando, todo se entiende. Leyéndolo con calma, se va entendiendo. Ese Godolías, ¿de qué nacionalidad es? Godolías no es babilonio. Godolías es israelita, pero absolutamente sometido a los babilonios y vigilado por los babilonios. O sea, la primera que haga, que se agarre bien fuerte, ¿no? Porque no le perdonan nada. Es un rey títere, como se diría. Pero no usa el título de rey, es un gobernador. En el imperio persa, por ejemplo, que va a venir después de Babilonia, ¿cómo se le va a llamar a estos? Tienen un nombre bien conocido, sátrapa, ¿no? Los gobernadores del territorio del enorme imperio babilonio van a ser los sátrapas con S. En este caso todavía son gobernadores, pero el esquema ya se va viendo. Miren, Ismael mató a Godolías. Acá tenemos 3 diapositivas. Y terminamos con esta perícopa del capítulo 40. ¿Quién puede leer? Yo puedo leer, Manuel Pablo. Adelante, Graciano. Gracias. Lohanán, hijo de Carea, y todos los jefes de las tropas que estaban en el campo se presentaron a Godolías en Mizpá y le dijeron: ¿No sabes acaso que Baalís, rey de los amonitas, envió a Ismael, hijo de Natanías, para que atente contra tu vida? Pero Godolías, hijo de Ahicam, no les creyó. Entonces Lohanán, hijo de Carea, dijo en secreto a Godolías en Mizpá: déjame que vaya a matar a Ismael, hijo de Natanías, sin que nadie se entere. ¿Por qué va a atentar contra tu vida? ¿Por qué van a ser dispersados todos los judíos que se han reunido junto a ti? ¿Y por qué va a perecer todo el resto de Judá? Pero Godolías, hijo de Ahicam, respondió a Lohanán, hijo de Carea: no hagas eso, porque es falso lo que tú dices acerca de Ismael. Ahora bien, en el 7º mes, Ismael, hijo de Natanías, hijo de Elisamá, que era de estirpe real, fue con 10 hombres a Mizpá a ver a Godolías, hijo de Ahicam, y comieron todos juntos allí en Mizpá. De pronto Ismael, hijo de Natanías, se levantó con los 10 hombres que lo acompañaban
e hirieron con la espada a Godolías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Así hicieron morir a quien el rey de Babilonia había designado gobernador del país. Esa época de cuántas intrigas, ¿no? Que no es solamente en Judea, por el poder en todas partes, se matan, se acuchillan, se envenenan, y acá no se escapan, ¿no? Guillermo, adelante. Manuel Pablo, solamente quería mencionar el primer nombre que aparece en esta primera imagen empieza con I, latina mayúscula, por lo tanto no se debe leer como L. Sí, es Yohanan. Así es, Yohanan, no es Lohanan, sino Sí, Yohanan, no es una sí, L, sino es una I latina mayúscula. claro. Quería precisar eso para que se lea bien. Sí, es igual que con I o con J, porque la J también suena como I cuando se lee del hebreo, ¿no? Como Jesús con J y Jesús. Sí, es correcto, Guillermo. ¿Alguien más? ¿De alguna mano? No. Entonces, de esta manera, intriga, Ismael asesina a Godolías y seguimos, a ver. ¿Seguimos, Graciano? Ok. Luego Ismael llevó cautivo a todo el resto de la gente que estaba en Mizpá, así como también a las hijas del rey que Nebuzaradán, comandante de la guardia, había confiado a Godolías, hijo de Ahicam. Ismael, hijo de Natanías, los llevó cautivos y partió con la intención de pasar a territorio amonita. Cuando Johanán, hijo de Carea, y todos los jefes de las tropas que estaban con él se enteraron del crimen que había cometido Ismael, hijo de Natanías, reunieron a todos los hombres y fueron a combatir contra él. Lo alcanzaron junto a las grandes aguas de Gabaón. Al ver a Johanán, hijo de Carea, y a todos los jefes de las tropas que lo acompañaban, toda la gente que estaba con Ismael se alegró. Toda la gente que Ismael llevaba cautiva desde Mizpá dio media vuelta y se fue con Johanán, hijo de Carea. En cuanto a Ismael, hijo de Natanías, escapó de Johanán con 8 hombres y se fue a territorio amonita. Johanán, hijo de Carea, y todos los jefes de las tropas que lo acompañaban, tomaron a todo el resto del pueblo que Ismael, hijo de Natanías, se había llevado cautivo desde Mizpá, después de dar muerte a Godolías, hijo de Ahicam. Eran hombres de guerra, mujeres, niños y eunucos, a los que él hizo volver de Gabaón. Y acá terminamos. A ver, Graciano. Emprendieron la marcha e hicieron un alto en Gerut, Kimham, que está en las cercanías de Belén, con el propósito de seguir adelante y entrar en Egipto, lejos de los caldeos. Ellos les temían, en efecto, porque Ismael, hijo de Natanías, había matado a Godolías, hijo de Ahicam, a quien el rey de Babilonia había designado gobernador del país. Claro. Entonces acá ha habido un crimen, una intriga por el poder, pero Ismael hace mal cálculo. ¿Qué cosa? El rey de Babilonia va a ignorar esto. Bueno, aquí seguimos. Pasamos del capítulo 42 a parte del 43. Miren, es una lectura larga, son 4 diapos. Si se empeñan en ir a Egipto, allí morirán. Yo leo. ¿Eh? Gracias.
Entonces todos los jefes de las tropas, con Johanán, hijo de Careaj, Azarías, hijo de Maasías, y todo el pueblo, desde el más pequeño al más grande, acudieron al profeta Jeremías y le dijeron: que nuestra súplica llegue hasta ti. Ruega al Señor tu Dios en favor de todo este resto, porque de los muchos que éramos hemos quedado unos pocos, como lo ves con tus propios ojos. Que el Señor tu Dios nos indique el camino que debemos seguir y lo que debemos hacer. El profeta Jeremías les dijo: de acuerdo, voy a rogar al Señor su Dios como ustedes dicen, y les comunicaré todo lo que el Señor les responda sin ocultarle nada. Ellos dijeron a Jeremías: que el Señor sea un testigo veraz y fidedigno contra nosotros, si no obramos en todo conforme a la palabra que el Señor tu Dios te enviará para nosotros, nos guste o no, oiremos la voz del Señor nuestro Dios para que nos vaya bien por haber obedecido la voz del Señor nuestro Dios. Al cabo de 10 días, la palabra del Señor llegó a Jeremías. Él llamó a Johanán, hijo de Careaj, a todos los jefes de las tropas que estaban con él y también a todo el pueblo, del más pequeño al más grande, y les dijo: A ver, continuamos, Julia. así habla el Señor, el Dios de Israel, a quien ustedes me enviaron para presentarle una súplica. Sí, Julia. Se quedó muda. Sí, está mudo, ¿no? Aló, discúlpame, Manuel Pablo. A ver, a ver. Ay, Dios mío. ¿Puedes leer, Julia, o le damos la voz a otro? Aló. Sí, Julia, ¿puedes leer o le damos la Disculpa. palabra a Sí, otro? está bien, mi hija me estaba llamando. Así habla el Señor, el Dios de Israel, a quien ustedes me enviaron para presentarle una súplica. Si ustedes permanecen en este país, yo los edificaré y no los demoliré. Los plantaré y no los arrancaré, porque me arrepiento del mal que les hice. No teman al rey de Babilonia, del que ahora tienen miedo, no le teman, oráculo del Señor, porque yo estoy con ustedes para salvarlos y para librarlos de su mano. Yo haré que ustedes encuentren compasión y Él se compadecerá de ustedes y los dejará habitar en el país. Pero si ustedes, desoyendo la voz del Señor su Dios, dicen: no permaneceremos en este país, si dicen: no entraremos en el país de Egipto, ahí no veremos guerra, no oiremos el sonido de la trompeta, ni estaremos hambrientos de pan, es ahí donde queremos permanecer. Entonces escuchen la palabra del Señor. Ustedes, resto de Judá, así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Si ustedes pretenden a toda costa entrar en Egipto para residir ahí, la espada que ustedes temen los alcanzará allí, en Egipto, y el hambre que les da miedo se adherirá a ustedes allí, en Egipto, y morirán. Miren, sí, Julia, vamos a continuar, pero un comentario. Esto es una profecía de Jeremías también. Es algo que él anuncia. El futuro próximo, ustedes tienen una de dos decisiones. O deciden quedarse y el Señor les dice a través mío: quédense, o váyanse a Egipto. Se van a Egipto pensando que Babilonia no va a tener nada con Egipto, que en Egipto no van a estar con amenazas de guerra, que van a vivir tranquilos. Egipto es un país con tremendo valle del Nilo, con alimento suficiente, van a poder trabajar y vivir. Pero esa es una mala decisión. Y termina diciendo lo que he leído, Julia:
en esta segunda diapositiva. Dice, si ustedes pretenden a toda costa entrar en Egipto para residir allí, la espada que ustedes temen los alcanzará. Y eso se cumple, hermanos. Les adelanto para que nadie se pierda. ¿Por qué? Porque inmediatamente luego de que Babilonia conquista la tierra de Judea, no se quedan allí. Ellos continúan más hacia el oeste y van a entrar a Egipto. Entonces, ¿qué te vas a esconder donde lo siguiente que va a caer bajo el poder babilonio? ¿Para qué te vas a esconder? Ya te dijeron quédate acá. El rey de Babilonia te dijo quédate y trabaja en la tierra. Tú te vas a ir a esconder a Egipto pensando que ahí estás más seguro. Y esto lo leemos un poco a la luz de lo que sucede. Si Egipto va a caer igual con Babilonia. El imperio babilonio va a abarcar a Egipto también. Entonces, ¿de qué huyes? A mal lugar te refugias. Estamos. Guillermo, adelante. Pero Pablo, quería, si cabe el término, aclarar. En el tercer párrafo dice, pero si ustedes, desoyendo la voz del Señor, su Dios, dicen, no permaneceremos en este país. Si dicen, no, entraremos en el país de Egipto. Sí, claro. O sea, después del no hay una coma porque es lo contrario a lo anterior. Sí, sí, Pero sí. lo han leído de corrido, no entraremos en el país de Egipto como si no entraran, pero en realidad entran porque dice, no, entraremos en el país de Egipto. O sea, eso es lo que dicen Sí, ellos y es lo que vale. acabas de hablar tú. Vale la aclaración. Sí. Lo que pasa es que, claro, yo entiendo como primera vez que se lee, a veces se nos escapa la entonación. Pero lo que dice Guillermo es perfecto. Así habría que leerlo, ¿no? Si ya lo conocemos el texto, lo leemos una segunda vez, le damos esa entonación. Una cosa es decir, no entraremos en el país de Egipto, y la otra es, no, entraremos en el país de Egipto. O sea, no es una negación, es una afirmación. Entraremos en Egipto. Y como decíamos, Jeremías les dice, no hagan eso, porque Egipto sigue. ¿Creen que los babilonios quedan aquí? Ellos se van de largo. A ver, Julia, continuamos, porfa. Todos los que pretendan, perdón, si se empeñan en ir a Egipto, ahí morirán. Todos los que pretendan a toda costa de entrar en Egipto para residir ahí, morirán por la espada. El hambre y la peste, ninguno de ellos sobrevivirá ni escapará a la desgracia que atraeré sobre ellos. Porque así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Como se ha derramado mi ira y mi furor sobre los habitantes de Jerusalén, así se derramará sobre ustedes mi furor cuando entren en Egipto. Ustedes se convertirán en imprecación, devastación, maldición e ignominia y no volverán más a este lugar. Pero Jeremías dijo, esta es la palabra que el Señor les dirige, resto de Judá, no entren en Egipto. Sepan bien que hoy no les hago una solemne advertencia. Ustedes se han perjudicado a sí mismos cuando me enviaron ante el Señor su Dios diciendo, ruega en favor nuestro al Señor nuestro Dios, comunícanos todo lo que diga Él, Señor nuestro Dios, y nosotros lo haremos. Hoy se lo he comunicado a ustedes, pero ustedes no han oído la voz del Señor, su Dios, en nada de lo que Él me envió a decirles. Y ahora pueden estar seguros de que morirán por la espada, el hambre y la peste en el lugar donde quieren entrar para residir ahí. Claro, acá una aclaración más, miren, sencillita. Y es que algunos que pensaban en Egipto como refugio,
No es que se hubieran despistado, porque si vemos la historia anterior, Egipto había sido una tremenda, gran potencia, y en otras circunstancias, los babilonios no se hubieran atrevido a irse contra Egipto. Pero ya en este momento, Egipto estaba en un poco de capa caída, y los babilonios van a poder entrar y conquistar Egipto también, ¿no? Entonces hay que situarnos en el tiempo. No es que Babilonia siempre fuera superior a Egipto, no. Hubo mucho tiempo de equilibrio, tanto así que el reino de Judá se mantenía porque hacía alianzas con Egipto para que los babilonios no entren en su territorio. Pero ese equilibrio se desestabiliza. Hay un momento en que el poderío de Egipto decae y los babilonios se lo almuerzan completo. Y por ahí entonces, miren, hasta con un sentido geopolítico y de una mirada clarísima de la realidad, hasta eso, el querido Jeremías la tiene clara. Sí, adelante. Hay una manito, creo que Julia. Sí, yo soy yo. Manuel Pablo, Siempre es... te cambio de nombre y vuelve a aparecer usuario. No Ya lo voy a hacer yo. yo lo hago, pero Manuel mira, Pablo, mira, voy a poner Julia y después sale. sí, después es que tengo que hacerlo yo. No, Manuel Pablo, ya se mi listo. comentario es el siguiente. Qué raro me parece que ellos mismos le digan a Jeremías, Señor tu Dios, ruégale, dile lo que él diga, vamos a hacerlo, ¿no? Y a la hora de tomar la decisión, hacen lo contrario de lo que el Señor les indica. Y es en todos los tiempos eso, esto que sucede, ¿no? Eh, Realmente nos pone con los nervios de punta cuando a veces hacemos lo contrario a lo que el Señor nos indica, ¿no? claro, como Y bien dices, ¿por qué? Porque sigue siendo algo no solamente de la antigüedad, de ahora. Seguimos siendo ese pueblo necio, seguimos siendo ese pueblo terco, cabeza dura. No entendemos los mensajes, damos la espalda a fuerte. Dios. Sí, adelante. Leo ya, Sí, con eso terminamos. ya, ya. Apenas Jeremías terminó de comunicar a todo el pueblo todas las palabras del Señor, su Dios, las que el Señor había mandado decirles, las palabras antes mencionadas, Azarías, hijo de Maasías, Johanán, hijo de Careaj, y todos aquellos hombres arrogantes dijeron a Jeremías, es falso lo que tú dices, no es el Señor nuestro Dios el que te ha enviado a decirnos, no entren en Egipto para residir allí. Es Baruch, hijo de Nerías, el que te instiga contra nosotros a fin de entregarnos en manos de los caldeos, para que ellos nos maten o nos destierren a Babilonia. Pero Johanán, hijo de Careaj, lo mismo que todos los jefes de las tropas y todo el pueblo, se negaron a escuchar la voz del Señor que les mandaba quedarse en el país de Judá. Johanán, hijo de Careaj, y todos los jefes de las tropas tomaron a todo el resto de Judá, a los que habían vuelvo a residir en el país de Judá, después de haber sido dispersados entre las naciones vecinas, a los hombres, las mujeres, los niños y las hijas del rey, a todas las personas que Nabuzaradán, comandante de la guardia, había dejado con Godolías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, y también al profeta Jeremías y a Baruch, hijo de Nerías. Y ellos entraron en el país de Egipto porque no escucharon la voz del Señor. Así llegaron a Tafnis. Claro, Julia. Y entonces, miren,
Finalmente la posición de ir a Egipto se impone y la gente se traslada a Egipto y nos dice que Jeremías va con ellos. No, no es su deseo, pero va en esa pequeña migración. Claro. A ver, vamos acá. A ver, para terminar, Ya, 41 no es 43, acá me he equivocado. ya. Sería Jeremías 43, versículo 8 y siguiente, para terminar, Ya. capítulo 43. Toma unas piedras grandes y entiérralas. La palabra del Señor llegó a Jeremías en Tafnis, en estos términos. Toma en tus manos unas piedras grandes y húndelas a la vista de algunos judíos, en el cemento del piso de ladrillos que está a la entrada de la casa del faraón en Tafnis. Luego le dirás, así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Miren que yo mando a traer a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi servidor. Él instalará su trono encima de estas piedras que yo he hundido y extenderá sobre ellas su baldaquino. Él vendrá y castigará el país de Egipto, el destinado a la muerte, el destinado al cautiverio, el destinado a la espada. Prenderá fuego a los templos de los dioses de Egipto, los quemará y llevará cautivos a los dioses. Expulgará el país de Egipto como un pastor expulga su ropa y saldrá de ahí sano y salvo. Hará pedazos los obeliscos de Bet-Semes, la que está en el país de Egipto, e incendiará los templos de los dioses de Egipto. Entonces Jeremías profetiza también contra Egipto, miren. Sí, O sea, lo hacía en Judá, pero ahora que ha sido llevado un poco contra sus ganas, por eso, por ese grupo que quedó en Jerusalén, que entonces él profetiza contra Egipto. Cosa que, como decíamos y repito, se va a cumplir. Y acá podemos quedar, hermano. Para comenzar, ese era el capítulo 43, 8 y ya. siguientes. Entonces quedamos como nota para continuar en el 44 el próximo jueves. Miren, el tema, eh, hay una buena noticia para las personas que se van cansando, y es que nos acercamos al final del libro. El libro de Jeremías tiene 52 capítulos. Estamos que remamos y remamos fuerte, a veces cansa, pero por favor no pierdan la esperanza, ¿no? No pierdan la fuerza, no pierdan el entusiasmo, porque estamos cercanos. Cada vez nos acercamos al final, al capítulo 52. Podrá tomarnos unas semanitas, definitivamente antes de Navidad, definitivamente terminamos Jeremías. La voz de Guillermo, adelante. Manuel Pablo, quería preguntarte, la última perícopa, toma unas piedras grandes y entiérralas, es Jeremías 43, porque decía 41. No, ya lo dije, pues. No, no, Jeremías no, 43. lo que pasa es que no te escuchaban probablemente, por eso es que te pregunto. No, he repetido dos veces. Mira, me he equivocado y aquí debería ser Jeremías 43,8. Ah, ya, ok, de acuerdo. Sí. Lo que pasa es que es bien fácil equivocarse, son tantas páginas. No te preocupes por eso. Como transcribo, ojalá Sí, que estuviera así mascadito, no sería trabajo, pero me dedico horas a transcribirlo y por ahí salen errorcitos. desde luego. Trato de que no ocurran, pero bueno, ¿no? Como vemos en lo anterior, 42,1 al 43,7, y este 43,8 y siguiente. O sea, con esta perícopa de toma las piedras grandes, es el final del capítulo 43.
Continuamos la próxima con el 44. Y al final son 50, 52. O sea, nos van quedando 8 capítulos, 9 capítulos. Estamos cerca de la titánica tarea de leerse completo el libro de Jeremías, el más largo de la Biblia. Claro, alguien me diría, no, el Isaías es más largo, pero en un sentido estricto no, porque recuerden que Isaías son 3 autores. Hay un primer Isaías, un segundo y un tercero, que en total son 66. Pero ese Jeremías es uno solo, y se sopla 52 libros el bandido. Largo, largo, un poquito desordenado, pero a la vez muy rico, ¿no? ¿Habla de lo mismo del primer Isaías? No. Recordemos que Jeremías vive 100 años después, más o menos, del primer Isaías. Y va a coincidir con el segundo Isaías o Deutero Isaías. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Como siempre, hermanos, no me canso de agradecerles su paciencia, su tenacidad. De verdad que es encomiable. Ustedes hacen posible estas reuniones. Les agradezco muchísimo porque realmente, si no se conectaran, simplemente yo apago mi Zoom y me dedico a leer con Dorito, ¿no? Pero la oportunidad de que ustedes estén me motiva a mí personalmente y, y nos lleva a dialogar sobre este libro y sobre esta colección que es la Biblia, que realmente es la base de nuestra fe. ¿Cuántas cosas tiene? ¿Cuántas cosas tiene? Y como ya comentamos en una oportunidad anterior, hermanos, qué lindo que un libro tan importante y un profeta tan importante como Jeremías podamos decir nosotros, lo he leído todo, lo he estudiado todo. Estoy absolutamente seguro, pero digo absolutamente seguro, que muy pocos católicos pueden decir eso. Muy pocos. Y es una pena, ¿no? Es una pena. Uno debería ser capaz de fundamentar su fe, pero lamentablemente muy pocos pueden hacerlo. Y quedamos presa de los falsos profetas. Alguien viene, te palabrea y te hace tambalear. Pero ustedes no, pues ustedes están cada vez más sólidos. En la medida en que vayamos conociendo uno y otro libro de la Biblia, más sólidos vamos a quedar. Bueno, hermanos, ¿algún comentario final?